¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy no es un lugar tan habitual al que estamos acostumbrados, pero es lindo poder hacer este tipo de cosas, como cosas diferentes. Y en este caso, pues no me encuentro solo, como podrán observar, sino que tengo a dos hermanos aquí, que en lo personal ha sido de bendición para mi vida. Hemos trabajado juntos en la obra del Señor y bueno, quisiera que ellos se presenten en esta noche para que ustedes también puedan conocerlos y saber qué hace. Vamos a tener una pequeña entrevista con ellos haciéndole algunas preguntas acerca de su ministerio, quizá algunas acerca de su vida, de cómo es que el Señor los ha llamado a hacer lo que están haciendo, y para mí es un privilegio poder estar aquí también con ellos. Así que buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, Josué. Gracias. Pues agradecidos de estar con ustedes. Pues somos la familia Ortiz Castro. Mi nombre es Gabriel Ortiz y mi esposa Brenda Castro. Muchísimo gusto. Tenemos dos hijos ya jóvenes adolescentes y la verdad es que es un privilegio estar acá. Muchas gracias, hermano Gabriel y hermana Brenda, por estar esta noche aquí con nosotros. Y bueno, es un gran privilegio también. Bueno, ellos nos van a contar un poquito también en dónde trabajan, dónde es su ministerio, en qué lado del ministerio de la iglesia o de alguna organización ustedes laboran, hermanos. Bueno, muchísimo gusto. Personalmente, yo en este momento trabajo para una agencia misionera. Se llama Avant Español y es una agencia misionera cuya sede está en Kansas City, Missouri, en Estados Unidos. Entonces nosotros como agencia internacional vemos el proceso y la movilización, el reclutamiento de misioneros latinoamericanos o hispanoparlantes, porque pueden ser también de España, para el envío a campos transculturales fuera de Guatemala. Y además de eso, juntos colaboramos en el comité, en el equipo facilitador del curso Perspectivas Global aquí en Guatemala, y el Señor nos permite como pareja también colaborar con algunas otras iniciativas o proyectos para la movilización misionera de guatemaltecos hacia campos transculturales. ¿Y tú? Bueno, en el caso mío, sirvo en una agencia misionera también local de Guatemala, FAM Guatemala. Sirvo como director ejecutivo y lo que nosotros hacemos en la agencia es que colaboramos con la iglesia local para sembrar visión misionera, para fortalecer la visión misionera, para que nosotros podamos venir y capacitar a otros y que esos nuevos misioneros que Dios va a levantar en cada iglesia pues puedan tener los elementos necesarios para poder ir y servir en campo transcultural. Básicamente lo que hacemos es fortalecer la visión misionera y trabajamos en el envío de misioneros desde Guatemala. Muchas gracias, hermanos. Gracias por contarnos ahí. De verdad que tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Un poquito. Para contarles así brevemente, yo conozco a hermano Gabriel porque también formo parte de los voluntarios de FAMWA y hemos trabajado ahí junto con ellos, hermana Brenda también, y ha sido un enorme privilegio poder no solo trabajar con ustedes, sino también aprender de ustedes y de todo Gracias lo que a Dios. ustedes hacen. Así que empezamos con el segmento de preguntas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo discerniste que ese era tu rol dentro de la misión de Dios? Estamos muy acostumbrados a veces a escuchar que los misioneros pues se tienen que ir, ¿no?, a otro país y que tienen que estar allá y que su iglesia los envía y todo. Pero también aquí se puede hacer misión y es justamente algo de lo que ustedes trabajan. Por eso me gustaría saber cómo es que ustedes discernieron o cómo ustedes supieron que ese era el rol que el Señor les estaba mostrando. Bueno, déjenme empezar con esta respuesta, porque realmente yo tenía un llamado misionero desde que era pequeña. Y desde que yo era muy chiquita, yo siempre decía que yo iba a ser misionera, que yo iba a ir al campo misionero. Y conforme fue creciendo, en mi iglesia siempre llegaban equipos de misioneros gringos. Y entonces yo los miraba y para mí era así como que, wow, impresionante. Y una maestra en escuela dominical, cuando éramos pequeños, ella nos empezó a enseñar de misiones con un canto, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen porque es Cristo me ama. Pero ella nos Cristo me enseñó a ama. cantar Cristo ama al español y también ama al francés, ama al niño de Brasil y nos ama a ti y a mí. Ah, Y eso para mí fue, wow, empezar a escuchar
nombres de otros países y nos llevaba dibujitos, porque no habían fotos en ese tiempo ni videos, nos llevaba dibujitos de personas vestidas con otro tipo de ropa o que su aspecto era diferente, y eso fue algo que empezó a marcar mi corazón. Entonces, conforme el tiempo, yo me fui involucrando en orar por otros misioneros que estaban fuera de Guatemala, y me di cuenta que lo que yo había recibido de enseñanza de misiones también era algo que otros necesitaban recibir. Y entonces empecé con una amiga a crear grupos de intercesión de mujeres por mujeres en el mundo musulmán. Y empecé a recibir cartas de noticias de misioneros que estaban en otras partes del mundo, y empecé a orar y a compartir de la necesidad de, ok, qué es en lo que creen los musulmanes, por qué es el desafío de compartir entre ellos o los ateos. Y un compañero del seminario me dijo, Negra, es que si tú no vas al campo, entonces tú no estás haciendo misiones. Pero en ese momento ya el Señor había hablado a mi corazón, y yo le dije, no, no es así, porque es tan importante el que va como el que se queda. Y alguien tiene que sostener la cuerda para que los otros puedan ir. Y eso es lo que yo siento que el Señor está haciendo conmigo. Me está usando y puede usar mis dones y mis talentos para mover a otros, para capacitar, para animar, para acompañar a aquellos que puedan ir al campo misionero. Así que eso fue de soltera, y ya luego de casados el Señor nos fue uniendo a ese propósito. Sí, yo creo que pues venimos, obviamente crecimos en hogares donde la enseñanza fue distinta. En el caso mío, el Señor permitió que pudiera pues conocer al Señor primero, saber que necesitamos a Cristo, y saber que otras personas alrededor de nosotros pues no conocen a Cristo y no tienen la salvación en Él. Entonces empecé a trabajar con jóvenes, pero cuando el Señor unió nuestras vidas, ya nosotros teníamos una inquietud que el Señor había puesto en nuestro corazón de cuál era el área en la que íbamos a servir al Señor. Personalmente dijimos, hablemosle al Señor, orémosle al Señor, escuchemos su palabra. Y en Jeremías 1, un día en mi casa leyendo este pasaje, cuando habla Dios a Jeremías y le dice que te di por profeta a las naciones, te escogí para que hagas esto. Jeremías, que empieza como a tirar sus argumentos, y el Señor le dice, no digas eso, porque yo te enviaré donde yo quiero que tú vayas. Y entonces el Señor ahí habló directamente a mí, y me dijo, este es el área, me estás preguntando, este es el área. Pero al tener esa experiencia personal en la que yo sentía que yo no era responsable de lo que pasara en las naciones, sino que esa era responsabilidad de otros, pues también el Señor inquietó el corazón de decir, la iglesia tiene que ser enseñada, la iglesia tiene que ser formada, alguien tiene que sembrar visión misionera en el país para que más misioneros vayan. Y ese es el área en la que el Señor nos ha tenido. Wow. Trabajando con la iglesia, movilizando a la iglesia, creando conciencia, presentando esos retos y desafíos para que la iglesia cumpla su tarea. Y, hermanos, me surge otra pregunta con respecto a esto, porque me hablan acerca de todo lo que el Señor ha permitido en sus vidas, pero quisiera que pusieran así como en años, más o menos, cuánto les ha llevado de tiempo hasta lo que ahorita ustedes creen. ¿Saben por qué? Porque usualmente nosotros como jóvenes, principalmente, ¿no? Estamos tan sumergidos en como la hiperconectividad que queremos todo así, al ratito, ¿no? Que queremos ver un reel de medio segundo y que nos enseñe algo que alguien aprendió en un año y cosas por el estilo. Entonces, por eso les pregunto, este camino, más o menos, ¿cuánto tiempo les ha llevado hasta lo que están ahorita trabajando en lo que hacen? Bueno, yo creo que yo siempre he creído que el Señor no nos va a pedir pasos tan grandes, sino pasos cortos que nos acerquen a su voluntad. Entonces, a veces tengo que decir, hemos sido renuentes a algunas cosas que el Señor nos ha pedido hacer, y el Señor nos ha ido formando y ha trabajado en nuestro carácter. Yo creo que nosotros desde antes de casarnos, cuando ya nos casamos, empezamos a servir en movilización juntos. Brenda ya lo hacía de forma individual, pero ya lo empezamos a hacer en pareja. En ese mismo primer año el Señor nos dio la oportunidad de
de que Brenda quedara embarazada y de nuestro primer hijo, Marcos. Pero yo tengo la memoria bien clara en que íbamos a movilizar a la iglesia, a tener cultos misioneros, a animar a la iglesia y Brenda embarazada. Entonces yo puedo decir que esos pasos pequeños los empezamos a dar inmediatamente desde antes de casarnos. Obviamente hay otros pasos, ¿verdad? Pero esos primeros pasos, yo decía siempre, mi hijo fue orado porque oró cualquier cantidad de personas de cualquier iglesia que ya ni me recuerdo, pero llegaban las hermanas, se acercaban a Brenda, oraban por él, orando por nosotros, y yo decía, bueno, Señor, esa es una bendición que no le esperaba. Nosotros tenemos 20 años de casados para que puedan pensar que esto ha sido un proceso juntos. En mi caso, yo sí tengo muy clara la fecha, fue en 1998, wow. Así que tal vez ustedes un no habían año nacido. Antes de que yo naciera. Pero lo que dice Gabriel es tal cual, ¿no? Son pasos cortos, porque tú me preguntas cuánto tiempo ha sido, y no creo que sea solo en tiempo, sino en aprovechar los recursos que el Señor ha puesto. O sea, en estos años, desde 1998, ¿qué es lo que me ha tocado aprender, digamos? O sea, tengo cursos para cuidado integral de los misioneros. Hemos aprendido acerca de la labor entre los musulmanes, cuáles son los desafíos dentro del mundo del hinduismo o del budismo, cuáles son las estrategias de movilización, quiénes son los grupos étnicos, qué es en cuanto a la traducción de la Biblia. Entonces, no tiene que ver solo en función de tiempo, sino en lo que uno también puede aprender y cómo ser guiado para eso. Cuando yo empecé, saqué un diplomado en consejería pastoral, no era pensando precisamente en ejercer la consejería dentro de mi iglesia local, sino cómo esto iba a ayudar para el cuidado de los misioneros que estaban en el campo, pero también cómo esto me iba a permitir mentorear a candidatos o a personas que estaban pensando, mira Brenda, siento que Dios me está llamando, pero no sé qué tengo que hacer. Wow. Sí, me da de una vez un poco de escalofrío porque yo siempre he pensado y cómo Dios utiliza cada proceso, ¿no? Para su gloria al final de cuentas, ¿no? Podemos determinar unos años y todo, pero siempre dentro de los años hay cosas que marcan más que otras, ¿no? Los procesos, los aprendizajes, pero sí algo estoy seguro de sus vidas es que siempre estaban dispuestos a seguir. Y esa es una pauta esencial dentro de las personas, dentro del servicio también, porque muchos no están dispuestos o muchos les cuesta tomar la iniciativa para ciertas cosas. Por ejemplo, usted pensando en el cuidado de los misioneros, pues empezó a estudiar y se siente la necesidad de poder hacer algo más para la gloria de Dios principalmente y cosas así. Y justamente con eso quería darle pauta a la siguiente pregunta. Y con esto quiero que sean como, no sé, muy específicos tal vez, porque es una pregunta bastante amplia. Pero, ¿cuál ha sido como uno de los sacrificios más difíciles que ustedes han tenido que hacer a la hora de, o en su largo proceso hasta donde ahorita están sirviendo? Bueno, en mi caso personal, considero que el sacrificio que me ha tocado, y es algo tal vez más constante, es renunciar a aquello que tal vez quisiste siempre. O sea, uno viene y uno dice, voy a estudiar para esto, voy a trabajar para esto, y uno rápido le pone, eso es fruto que uno quiere alcanzar y están esas metas que uno quiere trazarse. Pero es venir y decir, bueno, Señor, en realidad no tienen que ser mis metas, sino las tuyas. Y entonces uno empieza a caminar buscando obedecer al Señor e involucrarse e invertir tiempo en lo que Dios quiere. Pero siempre sale esa humanidad de repente y empiezas o tal vez solo a mí me pasa, pero empiezas a ver y decir, bueno, ¿y dónde están tus metas que querías? Wow. Y entonces esa lucha constante de decir, bueno, Señor, esto es lo que tú me has llamado a hacer y yo quiero servirte a ti. Para mí yo creo que ese es algo que el cristiano tiene que saber que tiene un propósito. Dios nos hizo con un propósito. Dios nos formó de una forma tal cual somos cada uno de nosotros, para que nosotros invirtamos eso en el reino de Él. Amén. Y eso es lo que tiene que marcar la vida.
y es lo que a veces cuesta, creo yo. Bueno, en mi caso, mira, pensar en sacrificios, creo que son muchos, también como papás, pues no puedo dejar fuera, digamos, que muchas veces hay como sacrificios familiares que son en función de los hijos y uno siempre está pensando, ¿no? Ay, esto le hizo un bien a mi hijo. Pues cuando ellos eran pequeños los dejábamos, fines de semana que teníamos que ir a alguna iglesia y esto. Creo que yo podría contabilizar como uno de las cosas difíciles. No me gusta pensar en sacrificio meramente, porque creo que la obra del Señor, sí es cierto que uno tiene que renunciar, uno no renuncia de lo bueno a lo malo, sino de lo bueno a lo mejor. Y entonces por eso no me gusta pensar precisamente en sacrificios, sino decir qué decisiones tal vez te han llevado a tomar esto. Pero una de las cosas que puedo pensar ahora es que siempre somos parte de despedidas. Sí. Y eso es algo que sí ha marcado mucho mi corazón y creo que el de nosotros como familia, el que siempre estamos despidiéndonos de alguien, pero también estamos dando la bienvenida a otros. Nos ha abierto puertas en muchos lugares del mundo, pero siempre es algo que a veces duele, ¿no? El ver cuando un misionero va, lo que representa para su familia, el tener que dejarlo ir. Eso es algo que tal vez no es un sacrificio meramente nuestro, pero en el que somos parte. Y como te repito, no es solo el tema de lo que sacrificamos, porque Gabriel decía, nuestras agendas, nuestros planes, y sí, es cierto, hemos tenido que renunciar a mucho de eso, pero lo que nosotros hemos podido disfrutar de lo que Cristo es y de lo que Él está haciendo, eso se vuelve realmente mínimo para lo que la obra del Señor es. Porque el mayor sacrificio lo hizo Él y su sacrificio es suficiente. Es suficiente. Hace poquito estaba leyendo 2 Corintios 12, donde habla Pablo acerca de la gracia, donde dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, pareciera que es todo lo contradictorio. Decía, yo en vez de como vanagloriarme o gloriarme de lo que puedo hacer, me glorío de lo que no puedo hacer. Exacto. De aquello de lo que Dios tuvo que hacer por mí, de eso me glorío, de las pruebas, de las tribulaciones. Exacto. Porque en realidad es ese punto en donde uno va creciendo y es ese punto en donde uno no tiene el control, que sabe que tiene que depender del Señor Jesús. Y muchas gracias, la verdad yo estoy aprendiendo mucho también con esta entrevista que estoy haciendo ahorita. Y bueno, vamos a terminar con las preguntas y esta es la última pregunta que tengo para ustedes. ¿Qué le dirías a alguien que siente esa inquietud misionera? Ya sea para ir, ya sea para quedarse. ¿De qué manera? Pensando principalmente en los jóvenes que quizá algunos nos estén viendo, cómo nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Porque tenemos varias pautas dentro de nuestra vida. Tenemos algunos que trabajan, unos jóvenes que están trabajando, algunos que están en esa de toma de decisiones, de adolescencia, que todavía no saben mucho qué hacer, y algunos que ya se enfrentan con la universidad, con una profesión, ¿no? Dentro de este camino, ¿cómo lo llevaron ustedes y qué es lo que le podrían decir a ellos con respecto a esa inquietud que ellos están comenzando a tener acerca de las misiones? Bueno, yo lo primero que les diría es, si tú eres hijo de Dios, Dios te quiere usar. O sea, no hay duda que Dios te va a usar. Conforme tú vengas y le digas, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Eso es lo primero, Dios te quiere usar. Y no necesariamente es aquel modelo que nos han enseñado de que yo deja tus estudios, deja tu trabajo, sirve al Señor a tiempo completo. No, no es eso. Porque el Señor te quiere usar con tus estudios, con tu trabajo, en tu iglesia local, pero el Señor te va a ir sorprendiendo y te va a ir pidiendo distintos pasos dentro de lo que tú ya haces. Mi consejo es capacítate, estudia, sé un profesional, trabaja en la iglesia, discipula en la iglesia, porque no vas a ir a hacer afuera nada de lo que tú no haces adentro. Tienes que buscar la excelencia en el Señor para que donde tú estés, tú puedas impactar el mundo. Pero como el primer principio es que Dios te va a usar,
Dios también te va a ir dando también los pasos. Las herramientas. A través de tu trabajo, cómo puedes alcanzar a las naciones. A través de tu trabajo, cómo puedes impactar a tu iglesia. Entonces, ese sería mi consejo para que ellos, los jóvenes, puedan realizarse, pero en esa realización va a estar el Señor, porque el propósito es que Dios los use. Genial. Hace poquito, perdón hermana, que hace poquito estaba leyendo una frase que decía, el primer campo misionero es servir en tu iglesia local. Y es justamente algo de lo que el hermano Gabriel habla, ¿no? Antes de poder salir, la preparación que hay detrás, tanto profesionalmente, Dios nos puede usar dentro de la profesión, dentro del trabajo y dentro de todas las cosas que nosotros hagamos realmente. Así es. Bueno, yo estaba pensando ahorita en un proverbio africano que dice, si caminas solo, llegarás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Y creo que la misión se trata de eso. Mi consejo sería, acompáñate de otros que puedan hacer crecer tu vida en Cristo y tu visión hacia lo que Él ama. Muchas veces nos enfocamos en amar la obra del Señor y entonces queremos hacer muchas cosas por la obra del Señor, pero se nos olvida que nuestro llamado es amarlo a Él, porque Él dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, cuando amamos al Señor, amamos lo que Él ama. Y si nosotros lo hacemos al revés, cuando empezamos a amar las cosas que hacemos o lo que Dios nos permite hacer, entonces podemos perder el rumbo acerca de lo que su corazón realmente ama. Y como decía Gabriel, ¿no? Si tú sirves en tu iglesia, imagínate tú el impacto que puedes tener como maestro de escuela dominical, como maestro de jóvenes, en formar a otros a quienes tú no sabes qué tan lejos pueden llegar. Esto no se trata solo de ti. Esto se trata de que somos una comunidad de creyentes que un día vamos a estar delante del Cordero que fue inmolado. Entonces, que el Cordero reciba el honor por el sacrificio que Él dio y que sepamos que estamos en comunidad, que vivimos para ser su pueblo, porque eso es lo que Él dice en su palabra. Somos su pueblo para proclamar las virtudes. Recuérdate de dónde el Señor te sacó, de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando tú caminas en esa comunidad y tú decides, como decía Gabriel, caminar y esforzarte en pos de lo que tú estás sirviendo porque le amas a Él, todo el Señor simplemente va a ir mostrando la ruta y hacia dónde sus propósitos van a verse cumplidos en tu vida. Definitivamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar esta entrevista no más que agradeciéndoles este espacio que han tenido con nosotros. Seguramente todos los que nos estén viendo, ya sea en vivo o en la transmisión o los que vayan a ver la repetición de esto, pues han salido tan bendecidos como lo he sido yo haciendo esta entrevista. Y bueno, déjenme comentarles también que ahorita estamos en la ciudad de Guatemala, estoy en la ciudad de Guatemala haciendo algunas pequeñas diligencias de servicio y bueno, no quería desaprovechar la oportunidad para poder hablar con ustedes y poderles agradecer también por todo su trabajo para la gloria de Dios. Gracias. Que el Señor sea glorificado, pero que los bendiga también en todo lo que hagan, que les dé salud y que les dé protección y todo lo demás, y que podamos seguir sirviendo con esas ganas con las que empezamos, ¿no? Yo recuerdo, yo digo, hermana empezó su ministerio en 1998, yo 2023, o sea, no hay tanta, hay un montón de diferencia entre todo eso, pero le damos la gloria a Dios por habernos rescatado y por habernos hecho entender, ¿no? Cuál es nuestro propósito y hacia dónde queremos ir. Así que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar en Emmanuel TV en esta bonita noche. A todos los jóvenes que nos están viendo, que Dios los bendiga. Ojalá podamos aprender de las personas que ya llevan mucho tiempo en este proceso, en este camino. También los hermanos que están ahí para que puedan seguir aprendiendo y apoyando también a sus muchachos a poder seguir creciendo para la gloria de Dios. Así que vamos a terminar esta entrevista y me dejan orar por ustedes para poder terminar. Gracias por el tiempo. Gracias. No sé si tienen algo más que decir antes de poder terminar. Bueno, no, solo decir la obra es de Él y para Él. Amén. Y si nosotros, cuando decimos nos alineamos a los propósitos de Él, es, Señor, yo quiero servirte a ti, donde tú me des la oportunidad de hacerlo, entendiendo que hay gente que no ha escuchado de Cristo. Y esa sí es nuestra responsabilidad, no como pensaba yo, esa es responsabilidad de otros, es nuestra responsabilidad. Por supuesto.
Solo eso. Me encanta el nombre del canal, Emmanuel TV, porque es, si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias, hermanos. Oremos. Oremos, sí. Gracias, Dios, por esta preciosa hora que tú nos permites estar aquí, Señor, por esta bonita entrevista, por esta bonita plática que hemos tenido con hermano Gabriel, con hermana Brenda, Señor, que tú los bendigas y que los guardes y que los cuides y que los sigas llevando, Señor Jesús, hacia donde tú quieres, Señor, cumpliendo los propósitos que tú tienes para ellos, Señor. Que tu voluntad sea con ellos, Señor, que ellos puedan seguir glorificando tu nombre y trabajando para la honra y gloria de tu nombre como lo hacen hasta ahora. Gracias porque son ejemplos para mi vida y yo sé que no solamente para mi vida, sino para muchas vidas más, Señor Jesús, que tú los guardes y que los bendigas, que les proveas de salud, Señor, de todo lo que ellos necesiten, Señor Jesús. Y gracias por mostrarnos a las personas como ellos que nos pueden enseñar en nuestro camino de crecimiento para la gloria tuya, Señor. Dejamos la vida de ellos en tus manos, así como todos los hermanos que también están trabajando para honra y gloria de tu nombre, Señor. Dejamos también a los jóvenes que están viendo este programa en tus manos, que tú los guardes y los bendigas y que nos ayudes, Señor, a encontrar el propósito en ti. Señor, que podamos entender que somos privilegiados de poder llamarnos tus hijos, Señor Jesús, y que tenemos muchas más cosas por hacer, muchos más propósitos que cumplir para tu gloria, Señor Jesús. Tú eres suficiente. Tu amor es suficiente para nosotros, Señor. Y seguimos en esta vía pensando que, Señor Jesús, tú vas a hacer la buena obra, Señor Jesús, en nuestra vida y para la gloria tuya a través de nuestra vida como instrumentos. Así que encomendamos este tiempo en tus manos, Señor Jesús. Muchas gracias por que nos permites este espacio y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, José.